Buenos días, coach. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. Bueno, estoy acá con el coach Eduardo Saldaña, coach de Rainbow Seven, con una trayectoria bastante grande. Y entonces la primera pregunta es, muchos conocen sus logros, coach, pero ¿qué tal si nos habla un poco de cómo fue sus inicios en esto de los eSports? Yo creo que no hay una historia tal cual diferente. Creo que todos hemos tenido la fortuna, voy a decirlo así, de picar esa piedra desde los inicios. Para todos los que estamos ahorita en la escena profesional fue muy difícil el poder hacerte un espacio como staff técnico, porque para que a ti te creyeran que eras staff tenías que hacer muchísimas cosas, tenías que entender y tenías que trabajar muchísimas cosas del juego y fuera del juego para que a ti te pudieran creer. Hoy en día esta, esto de dividir el staff en ciertos roles le da a ciertas personas la facilidad de poderse concretar en uno solo, pero antes tenías que saber de todo un poco, vamos a decirlo así. Entonces, cuando yo inicio como todos, creo que con el hambre de aprender el juego, de estudiarlo de otra forma, no solo de jugarlo, sino de estudiarlo de la forma técnica, cómo desarrollar habilidades en los jugadores. Y empiezo a picar piedra y a tocar puertas desde lo más bajo. Empecé desde las ligas, pues, o más bien desde las competiciones muy amateurs, como eran en ese entonces las Go for LOL y otro tipo de torneos pequeños. Y empiezo desde ahí con equipos muy semiprofesionales, bueno, vamos a decir amateurs, y hasta que toco la puerta en un equipo de CDL en Latinoamérica Norte. Entonces esta organización me abre las puertas, pero inmediatamente veo la posibilidad de que en Lion Gaming, en ese entonces, en el 2016, acaban de regresar de esa International Wildcard donde casi logran la hazaña contra Albus Nox, y recuerdo que iban a incorporar un nuevo staff, o sea, gente en su staff, pero no se les concretó. Entonces tuve la pequeña idea de contactarlos y de pedir un tryout, y me lo dieron. En ese entonces Yeti, head coach de Lion Gaming, me dio un tryout, y todos los filtros que me hizo los pude pasar hasta convertirme en analista principal de Lion Gaming durante todo el 2017. Entonces ahí inicia realmente mi carrera como profesional. Pero me di cuenta de muchos aspectos que me hacían falta, y me di cuenta de muchos aspectos que había que optimizar en la región. Creo que todos estábamos enfocados en que fuéramos la mejor región mecánicamente, o la mejor región en macro, pero en realidad había más allá. Había un cero, lo voy a decir, un nulo entendimiento de situaciones, o sea, de fundamentos que existen en el League of Legends, y de cómo optimizarlos en base a otras habilidades externas al juego. Entonces ese fue mi plan a partir del 2017, crear un verdadero método de trabajo en base a conceptos y fundamentos del juego relacionados con habilidades externas al juego. De ahí, después de trabajar todo el 2017 con Lion Gaming, ser campeón 2 veces en la LLN, ir a varios internacionales durante el 2017, siempre, como te lo dije al inicio, me gusta innovar, me gustan los nuevos retos. Entonces acepto una oferta de Infinity para participar con ellos para 2018, y es este nuevo trabajo que se empezó con Infinity, con un nuevo método de trabajo, con un plan más amplio y más contundente, en el que se logran, pues creo que, muy buenos resultados en todo el año. A pesar de no haber obtenido el título del primer split, creo que yo me voy con un sabor bueno en la cuestión de que se hizo lo posible. Eso nos abrió los ojos de que teníamos que trabajar más, detectamos algunas falencias y pudimos desarrollarlas y optimizarlas a lo largo del otro semestre para poder tener esos buenos resultados. Asimismo, como tuve buenos resultados en Infinity, siempre he dicho que el campeón no es el que sigue ganando copas, sino el que sigue trabajando más fuerte. Entonces
no quise caer otra vez en esa laguna de que era el mismo equipo, la misma organización, ya somos campeones y ya lo tengo todo, ¿no? Busqué nuevamente otro reto y este reto para mí va a ser el mayor, el más grande en mi carrera hasta ahorita, porque es un reto en el cual trabajamos desde abajo. A diferencia del resto de los equipos que trabajan en base a un roster y de ahí van complementando, nosotros hicimos lo que nadie ha hecho en toda la liga, que es empezar con dos personas, empezar con un head coach y un strategic coach, y de ahí partir no solo en armar un roster, sino así armar un cuerpo técnico de verdad. O sea, en Rainbow Seven no somos dos personas, somos más involucrados técnicamente, y de ahí empezamos a analizar las habilidades, las cualidades y las falencias de los jugadores de toda la región para poder encajarlos en un roster que trabaja, que se busca el arduo trabajo, la intensa disciplina y una motivación extraordinaria para poder lograr nuestros objetivos para 2019. Entonces este es el primer proyecto a nivel todo Latinoamérica en el cual se empieza primero por simplemente dos personas, que es el staff técnico. Realmente es como que la mejor forma de reorganizar la base, y vienen muchos cambios para la región. Este cambio cuando se une la región LAN y LAS para formar LATAM, la incorporación de estas escuadras que vienen bastante reforzadas, y bueno, que ya usted dejó un campeón coronado y ahora va a trabajar desde otro equipo para jugar contra ese campeón coronado. O sea, son bastantes frentes de batalla que va a tener que luchar en esto. Pero ¿cómo se siente en el cambio de Infinity ahora estar en Rainbow Seven? Sin duda, yo me siento totalmente motivado. Así como lo comentas, de ser campeón con Infinity, de lograrlo casi todo, hablando de los términos en Latinoamérica, llegar a un mundial, hacer un papel decente, lo veo yo, porque como siempre lo he dicho, siempre se puede dar más y pudimos haber dado más, pero creo que dimos un papel a nivel internacional decente durante el Worlds, la final latinoamericana que se tuvo, en la cual se le ganó a KLG 3-0, el Rift Rivals en el cual pudimos ganarle a equipos brasileños de élite, que estuvimos a nada de sacar la casta por toda Latinoamérica Norte. Entonces creo que tuvimos un año sin igual. Entonces para mí este cambio a Rainbow Seven es una motivación muchísimo mayor, porque aquí tengo la oportunidad de fabricar un plan de trabajo completo, no de solo suministrar ciertos recursos o simplemente complementar. Aquí estamos creando un plan de trabajo único desde cero. No hay tú vas a hacer esto, no, es qué vamos a hacer desde un inicio. Ya no hay situaciones complementarias, sino qué vamos a realizar desde la nada. Entonces eso es lo que más me tiene motivado. Obviamente salir de Infinity fue duro porque hice muy buenos amigos, tuve muy buenas relaciones ahí. La organización de Infinity, sin duda, para mí, a pesar de estar en Rainbow Seven, es organizacionalmente, y lo hablo de cara administrativa, es grandiosa. Tienen un grupo de trabajo de inversionistas, de gente que se dedica a cada rol en específico en la cuestión administrativa de forma excelente. A mí me apoyaron al máximo. Muy pocas personas lo saben, pero Riot Games no lleva analistas o no lleva a otros coach a los internacionales. Entonces Infinity fue capaz de hacer sus ahorros o de ver de qué forma llevarme a los internacionales, a dos de ellos con todos los gastos pagados. Entonces para mí siempre hay una sola palabra que define Infinity, y es agradecimiento. Voy a agradecer a ellos tanto la oportunidad de trabajar con ellos, como el que confiaron en mi trabajo, como el que confiaron en mí y en el darme la oportunidad de acompañar y tener estas experiencias junto con los jugadores internacionalmente. Entonces a Infinity le debo en mayor parte la persona, tanto humana como profesional que soy, como también a Lion Gaming, que me dio la primera oportunidad en el profesional. Entonces yo a esas dos organizaciones le tengo un gran respeto y un agradecimiento enorme. Ahora con Rainbow Seven es el mismo agradecimiento, pero con una motivación
muchísimo mayor por ese plan de trabajo que digo que estamos construyendo. Perfecto. Es realmente un lineamiento que muy pocas personas tienen a tener como captación, pues, porque normalmente se llevan al head coach, pero el head coach también tiene un equipo de trabajo, lleva analistas, lleva managers, debería tener como que esa pequeña logística, pues, porque un staff es realmente un equipo completo de trabajo. Y muchas preguntas van a tener muchas personas van a tener esta pregunta. ¿Qué es un coach estratégico? Que un coach estratégico es aquella persona que se dedica exclusivamente al desarrollo in-game. Hay muchas situaciones que salen en todos los niveles del juego. O sea, hay diferentes niveles del juego y eso no lo entiende a veces el público en general. Estamos acostumbrados a llamar al juego en 3 facetas, que son el early game, el mid game y el late game. Esas 3 facetas son muy superficiales. Hoy en día se entiende el juego de otra forma. Hay una faceta a la cual nosotros le llamamos pregame, que es donde se preparan todos los picks, se preparan todos los matchups posibles en el meta, se preparan las condiciones de theory crafting para cada campeón o para cada matchup, o sea, cómo te vas a armar, por qué te vas a armar así, por qué te vas a itemizar así, por qué no, por qué sí. Entonces toda esa situación es un nivel también del juego que muchas veces lo ignoramos o creemos que ya se presenta durante el juego y no, se prepara desde antes. Viene la preparación también del draft, eso es otro nivel muy importante del juego, y después dentro del juego empieza a haber una serie de niveles en los cuales hay que aplicar conceptos, fundamentos, y hay que aplicar otras habilidades, como lo dije al inicio, que ayudan a optimizar estos. Entonces dentro del juego hay una preparación de level 1, qué tan fuerte soy o qué tan débil soy en mi draft o en mi composición al level 1, qué pathing puede tomar mi jungla para poder optimizar a ciertos compañeros o él mismo. Todo esto es lo que trabaja un strategic coach, o sea, trabaja todas estas falencias para tratar de optimizarlas lo antes posible. Obviamente no todos lo ven igual, me refiero a que no, quizá el strategic coach de otro equipo o de otra región no lo ve de la misma forma que yo lo veo, pero más o menos siempre va a ser esos mismos lineamientos, el que se encarga de todos los niveles del juego. Hay más niveles. Dentro de la laning phase hay muchos conceptos. Dentro de la toma de objetivos neutrales también hay muchos conceptos que hay que aplicar. Dentro de lo que todo mundo llamamos visión, hay muchos conceptos aún más que hay que saber y hay que trabajar para poder obtener una visión efectiva y saber trabajar cuando no tienes la visión. Entonces todos estos conceptos son los que trabaja un strategic coach de inicio, como te lo dije, que es la preparación pre a un juego o la preparación constante del día a día en cuestión del meta, como los drafts, como los level 1, la laning phase, las rotaciones, los setups de parados, los setups de visión, los setups para controlar un objetivo neutral, y otro tipo de conceptos más allá que vienen ya en el macrojuego, como hacer presiones, cómo crashear una base, todo este tipo de conceptos, y te hablo de ciertos que son más superficiales y que la mayoría de la gente conoce, pero de ahí se desarrollan muchísimos más, son los que trabaja un coach estratégico. Ok, perfecto. Esta pregunta a lo mejor la habrás escuchado 1.000.000 de veces, pero estoy seguro que va a salir en la caja de comentarios. Ok. ¿Qué necesita un equipo para llegar al competitivo? Un equipo. Suponte que tienes 5 challengers top 1, 2, 3, 4 y 5, los mejores. ¿Cómo los llevas al competitivo? Es muy burdo y yo creo que también lo han escuchado. El simple hecho de llegar a challenger no lo es todo. Hay muchísimas más cosas, no solo lo mecánico es bueno. Hoy en día no nos podemos guiar por lo mecánico, y lo he escuchado no solo de mí, sino de
Muchísimo. Infinidad, perdón, de entrenadores a nivel mundial que dicen yo no me puedo ir por lo mecánico. Hay más habilidades que hay que desarrollar para poder ser un profesional. Dentro de la frase jugador profesional, jugador involucra las mecánicas. La palabra jugador involucra las mecánicas, involucra los conocimientos de los matchups, involucra los conocimientos de todo el theory crafting, del por qué me pongo esta runa, por qué sí, por qué no, de por qué pongo este ítem, por qué sí, por qué no, de por qué voy este campeón contra este. Ahí involucra todo eso. En la palabra profesional involucra otras cosas que no tienen a veces que ver con el juego. Involucra valores, involucra disciplina, involucra compromiso, involucra otras habilidades como la observación, la comunicación, involucra el factor humano del jugador. Entonces, jugador todos podemos ser, desde un jugador plata, con todo respeto, hasta un jugador challenger es jugador. Pero la palabra profesional no se adquiere al ser top 1 challenger. La palabra profesional se adquiere en el momento en el que le pones compromiso, le pones pasión, le pones tiempo le pones sacrificio, sacrificas tiempo, sacrificas familia, sacrificas novia, sacrificas de todo para poder ser un jugador completo. Entonces desarrollas más habilidades, desarrollas la habilidad de la observación, de la deducción, del análisis in-game, de los valores los desarrollas mucho, la puntualidad, la disciplina, el respeto, la responsabilidad. Todo eso es lo que necesita un equipo de 5 challengers para poder ser profesional y llegar al competitivo. Esas 5 cuestiones. Y que voy a decir algo, no todos los jugadores y no todas las organizaciones tienen arraigadas esas cualidades humanas y aún así están en el competitivo profesional de nuestra región. Excelente. Eso es algo que muchas personas no entienden, que deben separar el filtro. Pues el solo queue es una secuencia también un poco de tryhardeo, pues porque para llegar allá no hay comunicación y por ende puedes abusar de ese factor. Y como ustedes nos dicen, hay un proverbio de Japón que dice que la disciplina supera el talento y es un valor necesario. ¿Okay? Es importantísimo. Y yo te puedo decir que durante toda mi carrera he conocido muy pocos jugadores, los cuento con la mano y me sobran dedos, disciplinados. Muy pocos. Y acá hay una pregunta que me gusta mucho. ¿Cómo ve este meta de la Precision? En realidad no ha cambiado realmente mucho. Siempre van a existir cambios durante la Precision, inesperados y un poco, vamos a decirlo así, alocados. Siempre ha sido el plan de Riot el que las personas no lo ven así, pero si tú te empiezas a dar cuenta ya más profundo de cómo se trabaja Riot, siempre durante la Precision trata de que la gente se divierta más de lo que realmente tryhardea, como le llamaste tú, en una season ya arrancada, ¿no? Ya cuando arranca la season sabe que la gente empieza a tryhardear mucho para consolidarse como un jugador bueno. Entonces en esta off-season siempre trata de hacer los cambios para la siguiente season, y a la vez hay campeones o hay situaciones dentro del juego que hacen un poco más divertido y llamativo el juego para mantener a la gente jugando League of Legends y para acercar a más gente a jugar League of Legends. Para lo del competitivo en sí no ha cambiado mucho, como lo marco constantemente. Hay muchos conceptos y fundamentos que nunca van a cambiar, así cambie 1000 veces el meta, así quiten el Baron y pongan otra cosa, así quiten 2 torres o pongan otras 4. No van a cambiar esos conceptos y fundamentos, y eso es lo que hace hoy en día al competitivo muy diferente a lo que es el solo queue, y esa es la perspectiva que se tiene diferente del meta. Entonces los matchups y los campeones que se siguen frecuentando siguen siendo
hasta este momento los mejores siguen siendo los que aún vimos durante todavía el Worlds. Entonces hay alguno que otro campeón que va a salir, que está bueno, o sea, que está muy fuerte ahorita, pero vamos a esperar todavía los cambios que vaya a hacer Riot de cara ya al arranque del parche competitivo. Entonces, en lo personal me gustan los cambios que hay en las torres, que hay en el dragón, porque hacen más dinámico el juego, lo hacen más dinámico, ya no lo hacen tan lento y tan pasivo como antes. Antes tú podías tomarte el tiempo o podías dividir el mapa para tú simplemente tomar un side del mapa y hacer tu trabajo. Ahorita no, ahorita ya es más dinámico, así que por eso que me gustan esos pequeños cambios que hay en el Dragon y que hay en las torres. Entonces yo lo veo en lo personal bien, lo veo divertido y lo veo creo más acelerado el juego para cuando iniciemos el competitivo, pero aún faltan cambios, como lo dije, que realice Riot. Un poco menos al Trigger ahí, con 4 rotaciones a la botlane para tumbar esa torre, y un poco más de vamos a pelear esos dragones que ahora dan 100 de oro, que, o sea, aparte del objetivo, 100 de oro es mejor. Más que pelear los dragones, hay el otro lado de la moneda, que es ignorarlos. Antes había muchos equipos que ignoraban los dragones dependiendo X, ¿no? A veces eran de viento, a veces eran de los océanos, te importaba un carajo. Hoy en día ya no lo vas a poder hacer. O sea, ignorarlos por ignorarlos e ir a buscar algo del otro lado del mapa, no lo vas a poder hacer, porque el rival te va a sacar algo ahora sí realmente de valor, porque hay oro, porque hay experiencia de por medio. Y para despedirnos, ¿sí?, unos tips para esos nuevos que se quieren dedicar a ser analistas, que quieren ser coach como usted. Principalmente, se los he dicho a la mayoría de las personas que se acercan a mí, y es la comunicación. No hay que tener miedo de comunicarse, de poder interactuar con un jugador, porque si no, nunca vas a cumplir tu cometido, que es optimizar al jugador. O ser un staff técnico no es ser aquella persona a la cual el jugador se acerca, no. Un staff técnico es ser aquella persona que se acerca al jugador a suministrarle y a servirle lo más posible. Entonces, a veces se tiene un poco mal esta perspectiva de lo que es un staff, y se pierde ahí en la comunicación. Todos los analistas, los entrenadores creen que es el jugador el que se tiene que acercar, cuando es al revés. Es el entrenador, es el analista, es el entrenador estratégico, es el position coach el que se tiene que acercar al jugador y suministrarle las herramientas, suministrarle todo lo posible para que él crezca. Entonces la comunicación es un factor importante, el que no tengas miedo de poder hablar, de poder tener esa interfaz muy buena entre jugador y entrenador. De ahí en fuera, se los he dicho siempre, las habilidades externas al juego son muy importantes. La observación es sin duda la mejor habilidad para un analista o para un entrenador. O sea, para cualquier miembro de un staff, la observación es lo mejor que existe. Si no sabes observar, no te vas a dar cuenta de nada. Te vas a dar cuenta de lo que todo el mundo ve, de lo superficial. Pero hay muchísimas cosas más de lo superficial. A ver, de los analistas dicen el 76.5% de las veces el jungla guardea en este bush. Eso es un análisis superficial. Aquí viene la observación. ¿Por qué guardea ahí? ¿Cómo guardea ahí? ¿Y para qué guardea ahí? Ya me diste el número, y el número es correcto. No te lo está objetando nadie. El número es correcto. Pero lo que necesitas saber es cuándo, cómo, por qué, para qué. Eso es lo importante, y eso lo vas a saber únicamente con observación. Observar lo que hizo antes, observar lo que hizo después, observar lo que hizo el mid gracias a ese ward, observar lo que hizo el top gracias a ese ward, observar lo que ellos observaron con ese ward, y así sacas un real
análisis de ese guard, no solamente sacas un número. Entonces aquí viene otro concepto, viene otro consejo que le doy a la mayoría de los analistas y entrenadores, y es de que cuando ustedes saquen un número o lleguen a una conclusión, ese no es su trabajo. Ese no es el trabajo, ese es un medio. Hacer un archivo en Excel, hacer un archivo en Word, hacer un archivo en PowerPoint, hacer un archivo donde lo quieran hacer, o hacer un video, o hacer una presentación, qué sé yo, eso no es su trabajo. Su trabajo es que el jugador sepa cuándo, cómo y por qué hacer las cosas, o cuándo, cómo y por qué el rival hace algo. Ese es su trabajo, que el jugador lo comprenda, que el jugador lo asimile, que el jugador lo viva, lo sienta y lo pueda observar y ejecutar dentro del juego. Ese es su trabajo. Su trabajo nunca es hacer archivos, nunca es hacer... Esos son medios, son herramientas para su trabajo final, que es hacer al jugador entender lo que tú viste, lo que tú observaste. Entonces ese es el mayor consejo también. El que los archivos, las presentaciones sí se tienen que hacer, pero ese no es su trabajo final, porque me he topado con infinidad de analistas y por eso muchos dicen, ¿por qué no me dan una oportunidad en el profesional? Porque creen que ese es su trabajo, creen que al hacerte un archivo en el cual te muestran porcentajes, te muestran ciertas estadísticas, creen que ese es su trabajo. No, tu trabajo es que esas estadísticas, tanto a mí como entrenador, como a los jugadores, se las hagas entender realmente. Porque si no, ese es otro trabajo, ese es un recopilador de datos nada más. Y ese es un estadístico. Eso es ser estadístico nada más, sacar estadísticas y ya aquí está. Ser un recopilador de datos es llenar en Excel infinidad de datos y aquí están todos los datos en una base de datos. Eso es otro rol. Un analista en sí de League of Legends o de otro eSports es eso. Que los datos los utilices para optimizar al jugador. Si no, entonces lo voy a resumir así. La comunicación, la observación y la información útil son los 3 mayores consejos que le puedo dar a la gente que quiere introducirse en esto de los staff técnicos. Muy perfecta esa información realmente. Hay muy poco material en la web para los que quieren ser coach, y esta base es una premisa de un profesional, realmente un enfoque en el cual las personas normalmente que no tienen la experiencia en este ámbito suelen enfocarse directo en los números y no en el talento humano al que tú le quieres aplicar, porque como usted dice, de nada vale que los números estén allí pero los jugadores no sepan cómo trabajar esa situación, o ese mismo guard del que citamos sea una win condition para aquel equipo. Si conocemos que va a estar allí, debemos jugar en torno a, o utilizamos ese guard para que ellos sepan, o utilizamos una estrategia en la que podamos abusar de esa información de ese guard, porque esa es como la otra cara de la moneda. Sun Tzu dice, conócete a ti mismo, ganarás 50% de las partidas, de las batallas, y conoce a tu enemigo y las ganarás todas. Entonces, en ese proceso de conocerte y conocer a tu enemigo, está como que la solución de los que quieren ser analistas y de los que quieren ser coach para aplicar. Bueno, me despido, coach Eduardo Saldaña. De verdad, un placer, gracias por estar acá hoy. Y bueno, les estaré informando cómo va a ser todo este proceso, si se despide. Claro, de verdad muchas gracias por esta oportunidad. Para mí siempre es grato que la gente se interesa por mi trabajo, por mi trayectoria. En sí, yo siempre todos los días me despierto con la ideología de que no he logrado nada, que aún me falta trabajar. Siempre he dicho que el pasado atrás se queda, entonces lo que gané ya quedó atrás. Trato de buscar día a día otros objetivos, otras metas y trabajar para alcanzarlas. Entonces agradezco que se fijen en mi trabajo, que me den este espacio para poder expresarme, y de verdad que me enorgullece mucho aportar aunque sea un granito de arena para el crecimiento de nuestra región. Es muy importante que crezcamos en todos los ámbitos, no solo en jugadores, sino en la cuestión de los cuerpos técnicos, porque es donde más déficit tenemos en esta región. Entonces, ojalá les puedan ayudar estos pequeños conceptos y la pequeña experiencia que tengo
y que no se cansen. Lo último que les puedo decir es que no se cansen de trabajar, que no se cansen de tocar puertas. Un día tocaba la puerta de un equipo de CDL y al otro día estaba en Corea en el mundial. Y eso fue únicamente gracias al trabajo, al compromiso, al sacrificio y al entregar todo, porque esto es un trabajo, esto también es una pasión. No se trata nada más de que es un jueguito de computadora y ya, no, es mucho más de que eso. Entonces, que no se cansen entonces de tocar puertas y de trabajar, porque los frutos llegan, las oportunidades llegan.